Caminamos juntos. La meta es tuya. Un espacio de Javier Berrocal Tadeo. Pues ya está con nosotros Javier Berrocal Tadeo. Bienvenido, compañero, ¿cómo estás? Muy bien cuidado por aquí. Muy bien cuidado, sí, como siempre. Bueno, Javier Berrocal, que es coach, experto en PNL, en inteligencia emocional y enfermero, está con nosotros desde el principio de estas 6 temporadas y siempre con temas, oye, que tenemos tema para rato ya después de 6 temporadas. Bueno, sinceramente es un tema que tratamos hace muchos años, pero queríamos retomarlo y sobre todo ahora después de estos 2 años que hemos tenido con la aparición del virus y demás, porque sí hemos sabido que hay, bueno, pues personas que han estado enfermitas y demás, porque hoy vamos a hablar, Javier, del síndrome del cuidador que existe, pero ¿qué es? El síndrome del cuidador hace referencia a ese conjunto de sensaciones, emociones, sentimientos. Por eso es un síndrome, ¿no? Un síndrome es algo que se compone de varios factores, no solamente un estímulo que se te da o un evento, sino que de repente pues dejas de dormir bien, comer bien, estás ansioso, estás que no puedes un poco plantearte tus objetivos porque tienes carencia de tiempo, entonces de repente se te plantea todo este cuadro, todo este contexto de vida debido a que tú eres el cuidador o cuidadora principal de una persona que normalmente tiene una alta demanda, es un gran dependiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si bien tú atiendes a esa persona, comienzas a desatenderte a ti mismo, a ti misma y empiezas a tener este tipo de circunstancias, de eventos en tu vida. Bueno, y desgraciadamente son muchísimas personas las que se ven en esta situación de tener que cuidar a un familiar y bueno, que es duro, no solo para el enfermo, sino también para la familia, los que le rodean. ¿Cómo es la vida de una persona que vive esta circunstancia? Aparte de lo que nos has dicho, puede cambiar completamente, claro. Fíjate, la pregunta casi que responde a la misma cuestión, pero en inverso, ¿no? En el sentido opuesto. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las personas que tienen el síndrome del cuidador dicen no tengo vida. Fíjate que has preguntado, ¿cómo es la vida? Pues ellos te responderían, no tengo vida. La vida es una vida normalmente desatendida en aquellos aspectos no solamente básicos, aquellos que le dan esa base, ¿no? De esa estructura de vida a los demás en cuanto a lo elemental, sino que también carece de atención en lo superficial o incluso también en lo derivado de lo que es la parte hedonista, de disfrute del día a día. Quiero decir con esto que todos los aspectos importantes de la persona, la gran mayoría de los aspectos importantes de la persona, ya sean básicos en plan cuidado, dormir, comer, ¿vale? Estudiar un poquito más, eso puede verse muy limitado y por otro lado también se ve muy limitado la parte de el disfrute, del ocio, del quedar con los amigos, de la red social, de lo que es el sentido de realización de las personas. ¿Por qué? Pues porque muchas veces las personas que tienen este síndrome del cuidador se encuentran con que tienen que renunciar a su vida laboral, a su rol o identidad laboral. Tienen que renunciar a lo mejor a sus sueños, tienen que renunciar a lo mejor a lo que es su lugar de residencia, porque seguramente todos conocemos algunos ejemplos de personas que viven fuera, pero de repente tienen que volver al lugar donde reside su familiar o la persona de la que quiere hacerse cargo, porque tiene que atenderle, porque no puede o no sabe delegar el cuidado de esa persona. Entonces, a la pregunta ¿cómo es la vida de estas personas? Pues normalmente es una vida casi opuesta a la que tenían antes cuando se sentían bien atendidos para sí mismos o sí mismas. Vamos, que da un giro de 180 grados, me atrevo a decir más grados. Claro, sí, un par de vueltas y después se queda hacia atrás, ¿no? Normalmente, sí. Pues sí, bueno, pues nos solidarizamos con todas esas personas que estén pasando por ese proceso, pero con tranquilidad, que aquí estamos también, por eso está nuestro profesional Javier para darle algunos consejos. Hemos hablado de esa parte más terrenal, ¿no? De cambios en el trabajo, en cumplir sus sueños, pero a nivel emocional, Javier. Claro, fíjate que normalmente cuando uno se hace cargo de un objetivo de gran envergadura, tiene que invertir mucha cantidad de tiempo, de energía, de atención y de poner en marcha un plan de acción. Vale, cuando ese objetivo de gran envergadura es una persona gran dependiente, ¿vale? Es decir, tienes que sustituir todas aquellas cosas para las cuales esa persona antes no necesitaba a nadie. Esa persona, al volverse gran dependiente, significa que necesita que la atiendan para comer, que la atiendan para su aseo, que la atiendan para su autocuidado, que la atiendan muchas veces para moverse, incluso después para elementos de
muy básicos, personas cuando tienen una enfermedad degenerativa muy avanzada como el Parkinson o el Alzheimer, tienen un cuidado a nivel, vamos, muy, muy, muy intenso. Pues ese objetivo ya no es de gran envergadura, es de una envergadura casi infinita. Pero es que si encima tú tienes una vinculación emocional con esa persona, y entonces le amas y ves que el dolor de esa persona a ti también te afecta, y si encima a lo mejor en ese contexto te sientes culpable si no lo haces, porque tú dices, bueno, yo tengo derecho a tener mi trabajo, pero me siento culpable si sigo en mi trabajo y dejo de cuidar a esta persona a la que yo amo. Fíjate la cantidad de elementos que se van mezclando. Después también aparece emocionalmente lo que es el miedo a que el miedo a no saber hacerlo, el miedo a que la persona empeore por ti, ¿vale? Por tu cuidado, porque muchas veces esa culpa que tú sientes de, oye, es que no supe hacerlo, ¿no? Ese mensaje de autoculpa no solamente se queda ahí, sino que además dice, uy, ¿y si vuelve a pasar? ¿Y si de repente esta noche, que es cuando yo me quedo a cuidar a esta persona, es cuando tiene más problemas respiratorios o se me cae, etcétera, ¿no? Pero es que además también se manifiesta lo que es el duelo anticipado. Oye, ¿y cuánto durará esta persona? Es que yo quiero estar con esta persona la mayor cantidad de tiempo porque no sé cuánto me va a durar, ¿no? Cuánto voy a durar yo al lado de esta persona. Fíjate la cantidad de cosas emocionales que se ven afectadas. Y después también aparece lo que es la disminución y muchas veces total ausencia de sentimientos de diversión, de alegría, de merecimiento, porque claro, yo no me merezco salir esta noche a comer con mis amigos o amigas, porque fíjate tú, es que mi familiar no puede, ¿cómo voy a salir yo a...? ¿No? Y se vuelve a activar la culpa, pero además en este caso ligado con el tema del automerecimiento. Es un síndrome muy complejo en el sentido de que hay muchos elementos que tanto a nivel, como dices tú, terrenal, material, operativos, logísticos, se ven afectados y también otros que son interiores, internos, a nivel emocional, que por supuesto tienen su manifestación que no suele ser nada agradable, ¿no? Nada agradable y emociones encontradas, Javier, también. Tú decías piensan en el duelo, cuánto tiempo durará, pero que también hay personas y he conocido algunas que me lo han dicho de corazón, de decir, es mi padre o es mi madre, pero verlo así me mata y a lo mejor es mejor que descanse ya y después dice, seré egoísta, y tienen ahí un conflicto emocional que hace daño, claro. Claro, esos planteamientos además existenciales, ¿no? Porque no son, Claro. fíjate que ya un planteamiento existencial acerca de uno mismo, wow, muchas veces da un revolcón interno, ¿no? Lo que son esos momentos vitales, de transiciones vitales de, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y esto me pasa a los 20 años, vale, perfecto. Te mete un revolcón, pero imagínate que tú te planteas cuestiones para la existencia de la persona amada, que es lo que tú estás compartiendo con nosotros, ¿no? Es como, bueno, yo sé que quiero cuidarle, yo sé que esa persona quiere estar aquí, pero por otro lado le veo sufrir, ¿y qué hago yo con mi concepto de existencia? ¿Yo prefiero que siga existiendo o prefiero que deje de existir físicamente para evitarle el dolor? Imagínate todo el revuelo interior que eso se da. Y después toca ya el aspecto ético, el moral, también el familiar, porque muchas veces se dan conflictos entre integrantes de una familia. Oye, yo prefiero que mamá a lo mejor tenga otro tipo de tratamiento quizás paliativo, y otra persona dice, no, yo creo que tenemos que ir a por todas, ¿no? Para intentar que se salve, por poner un ejemplo. Claro. Ahí se generan también muchos eventos emocionales interiores que tienen que ver con aspectos superidentitarios, ¿no? Que tienen más que ver con la parte espiritual de la vida y el concepto que uno tenga, y que también tiene un efecto emocional y fisiológico en la persona que lo sufre. Pues sí. Bueno, de todas formas, y también depende estás hablando de familiares, de los hermanos que haya en una familia, porque si eres un hijo único, que tienes que responsabilizarte de tu madre o tu padre y demás, pues no es tan fácil como las familias numerosas, por ejemplo, que pueden llegar a acuerdos y hay más hermanos. Pues hay ocasiones en las que sí, ocasiones en las que no. Claro, yo he tenido la suerte de formar parte de grupos de cuidadores, de participar en congresos, y cuando les escuchas hablar, que ahí aprendes un montón. Bueno, como dices tú, un contexto de hijo o hija única, muchas veces en concepto de recursos se ve limitado porque es solo una persona, pero es verdad que la mayoría de las decisiones, por no decir todas, pertenecen a esa persona, Claro. ¿vale? Entonces, al menos el desgaste de la negociación y buscar soluciones conjuntas se lo ahorran. Y por otro lado, las familias numerosas o de mayor cuantía tienen la facilidad de que normalmente cuentan con más recursos, pero normalmente también el reparto de la carga es asimétrico, porque a lo mejor son 4 hijos o hijas y
uno o dos de ellos se cargan muchísimo del cuidado de esa persona y otros dos pues deciden que no por los motivos que sean, si es que aquí no estamos para juzgar ese tipo de aspectos, sino para identificar, para observar ese tipo de realidades. ¿Qué ocurre en este caso? Que esas dos personas que se cargan de forma simétrica no solamente pueden sufrir el síndrome del cuidador porque están sobrecargados, sino que además generan ansiedades, disputas, lo que es la negociación con la otra parte también genera un dolor añadido y se puede hacer complejo. Porque estamos hablando de la carga en el aspecto cuantitativo del cuidado. Por ejemplo, el número de horas en las que nosotros dos podemos repartirnos el cuidado de esta persona. Oye, pues mira, yo vengo estas 4 horitas por la mañana, al mediodía vienen los servicios sociales, por la tarde tú vienes y por la noche, es decir, nos repartimos. Cuando hablamos de carga hablamos de esto, pero fíjate que si yo a eso después le añado el que yo me siento mal porque mi hermano, mi hermana o a quien le corresponde una carga equitativa no se hace cargo de su parte, pues ese dolor es añadido, ¿no? Claro, claro, que ahí viene una carga más, claro. Exactamente. Exactamente. Bueno, y ya se ha estudiado, se sabe, porque se llama así el síndrome del cuidador, porque se han hecho estudios que son personas que tienen sentimientos de tristeza, pueden desarrollar irritabilidad, insomnio, etcétera, ¿no? Exactamente. Cuando hablábamos antes de que uno de los aspectos que se solían dar también era la disminución grande o casi ausencia de aspectos de diversión, de alegría, pues claro, por contraposición aparece lo que es la tristeza, lo que es incluso la irascibilidad, ¿vale? Es decir, la persona que está más irritable. Y evidentemente cuando una persona también se siente amenazado por un contexto, aumenta, como hemos explicado muchas veces, en conexión a mare, el nivel de hormonas del estrés, la adrenalina, el cortisol, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso influye en qué? Pues en el insomnio, también influye en digestiones de peor calidad, porque activamos el sistema nervioso simpático en lugar del parasimpático, y eso hace que las digestiones pues sean pues molestas, que se reduzca lo que es, digamos, la estabilidad, la permeabilidad del intestino. Eso causa también molestias digestivas que a la vez hace que la persona esté más irritable, que tenga menos energía disponible porque los nutrientes no la absorben bien. Fíjate la cantidad de cosas naturales que se dan por el hecho de sentirme amenazado por el entorno, ¿no? Una persona que no duerme bien, que no come bien, que no se hidrata bien, que no siente que tiene autocuidado, que no siente que merece quererse, ¿vale? Al final lo que hace es que implosiona, es decir, explota hacia adentro, es como, wow, porque si explota hacia afuera, cojo y me cargo el entorno que es al que yo amo y quiero cuidar, ¿no? Entonces ahí, claro que se da toda esta serie de circunstancias que van anulando, o al menos ellos lo describen así, anulando la propia vida concebida como más o menos organizada, regulada que tenían antes. Bueno, como nos quedan unos 3 minutitos, vamos a dar buenos consejos ahora, solución para aquellas personas que estén pasando por esta situación, que sientan, por lo que han escuchado, que pueden padecer el síndrome del cuidador. ¿Qué tienen que hacer, Javier, para llevar todo esto lo mejor posible? Bueno, lo primero es observar el contexto en su conjunto. Es decir, no solamente decir, esta persona que tiene una gran dependencia, pues yo me voy a hacer cargo de ella, y sea como sea, lo voy a hacer independientemente de las circunstancias, ¿no? Vamos a ampliar foco, vamos a ver cuáles son las circunstancias y cuáles son también las consecuencias que eso puede tener. Y lo que hacemos es, en primer lugar, elegir el nivel de implicación de cuidado que queremos tener, ¿vale? Si al elegir ese nivel de implicación surge, por ejemplo, lo que es la emoción miedo, la emoción culpa, etcétera, vamos a atender esas emociones. Y esto se hace normalmente con profesionales, ¿vale? Esa parte, ¿por qué? Pues porque lo mejor es atender la parte emocional para también desde ese bienestar emocional poder operativamente cuidar a esa persona. Otro paso súper importante, aprender a delegar. Aprender a decir, ok, esta persona necesita estas cositas, estas asistencias, yo me voy a encargar de estas y estas otras necesito encontrar recursos externos en donde yo pueda apoyarme, servicios públicos, familiares, amigos, contrataciones, ¿vale? Ese tipo de recursos que, si se puede, tenemos que tirar de ellos porque no hay forma de descargarnos si esa carga no la desplazamos hacia afuera.
No podemos encontrarnos bien si estamos sobrecargados si no desplazamos la carga, porque no hay otra manera, ¿vale? Una vez has delegado, también lo importante es identificar aquellos aspectos que para ti son importantes, que para ti son claves. ¿El qué? Pues mira, yo resulta que me siento súper bien cuando voy a la playa, cuando hago deporte, cuando dibujo, cuando hago macramé. Da igual, si cada persona tiene sus aspectos importantes, ¿vale? Aquellos que le hacen sentir bien. Vale, pues, al igual que te comprometes con esa persona a la que cuidas, comprométete contigo en el aspecto de disfrute de la vida. Y quizás lo más importante, no te olvides que eres un organismo vivo que hay que atender. Y eso significa que también te tienes que comprometer con tus horas de descanso, tus horas de comida, tus horas de ejercicio, tus horas de sueño y sobre todo mirarte al espejo y decir: yo amo a esa persona o me encargo de esa persona y al mismo tiempo me amo a mí y me cuida a mí igual o más que a esa persona, porque si no lo hago así, al final entro en déficit de energía y poco a poco iré teniendo menos energía disponible, no solamente para mí, sino para esa persona, y la calidad del cuidado también va a ser menor, con lo cual, aunque sea de forma, digamos, conectada con el cuidado de la persona amada, cuídate primero a ti para que el otro reciba el cuidado que tú quieres darle. Muy bien, pues muchas gracias, Javier, por todos esos consejos finales para estas personas que se sientan identificadas con el síndrome del cuidador, que es el tema que hemos tratado hoy con Javier. Muchísimas gracias, Javier. Hasta la próxima semana. Por supuesto, un abrazo. Gracias a ustedes.